Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. ¡Bienvenidos! A tu podcast favorito. Porque la iglesia... ¿Cuánto he esperado este momento? Gente, grabando finalmente desde Ciudad de México. ¿Quién iba a decirlo? Un año después, caray. Empezamos hace un año con estos episodios. Se grabaron 100 Sí, en Roma ya. y nos quedan otros 50. Y miles más, ojalá, en nuestra vida. Ojalá, pero para terminar con las escrituras. Exacto, sí. Y nos toca seguir abriendo esas escrituras. Aquí es. Open the scroll. Aquí, señor, ayúdanos, señora. Worthy one. Aquí estamos, my brother. Me da mucha emoción. Hoy anoche no pude dormir porque dije, por fin, no sabes cuánto me encanta estar aquí grabando, pensando en las escrituras, Jesús, el buen Yeshua, my brother. Yeshua, el profeta de Nazaret. Así es. Bueno, ya Galileo. siempre divagamos. Un agradecimiento especial, un Sí. agradecimiento muy especial a Sí. John Kenny. Al No mero se lo mero esperaba, de la no se lo comarca. esperaba. Es que él, como se quedó en Roma, pues obviamente aprovechó el tiempo y escribió todos estos episodios, 50 episodios de la iglesia primitiva, de la vida de San Pablo. Tremendos, escritos con mucho fuego, con mucha oración, y que ahora pues vamos a compartir con ustedes. ¿De qué se Exacto. trata un poco esta nueva ¿De qué temporada? se trata? La historia sigue. Como siempre, la historia sigue. Uno pensaba que ya Jesús resucitó y ya se fue a ya. los cielos y qué. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Y ahora que no hay nada, ¿verdad? No, aquí en la iglesia. ¿Eres tú? Exacto. Hemos pensado seguir con las escrituras. Muchas veces leemos los Hechos de los Apóstoles, las cartas, hacen la misa. Lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Boring. Already bored. Ya, como que, ¿quiénes son los Corintios? ¿Quiénes son los romanos? O sea, nadie sabe nada, ¿no? Nadie entiende nada. Nadie, ¿quién sabe? Nadie, nada. Pues el punto es, vamos a reflexionar, desgranar, abrir el rollo de las escrituras, siguiendo la historia. Después de los 4 evangelios, donde, pues sí, se nos revela un Jesús apasionado por el reino, enseñando su corazón a los apóstoles, caminando con mujeres, rompiendo esquemas como siempre. Este buen Yeshua nunca hacía lo que la gente pensaba que iba a hacer. Y es bueno, ¿no? Entonces, vamos a empezar donde dejamos, con la ascensión y con esa crisis existencial de la iglesia, como que ahora qué hacemos, cómo transmitimos lo que Jesús nos dejó, ¿no? Y tenemos justo la ascensión en este episodio, que ya meditamos un poco, pero ya más hacia una transición de introducir estos 50 episodios de la iglesia primitiva, San Pablo, esa figura compleja, enigmática, y obviamente acabar con algunas cartas de San Pedro, Santiago, para arrancar. Y sin más, ni menos, ni todo esto, let's do it. Comenzamos. Ya. Hay una realidad, John, impresionante, que es desde que Jesús se fue y la ascensión, que fue el último episodio que vimos en la otra temporada, nadie nunca ha visto a Jesús físicamente. O sea, Jesús se fue. Y esto nos abre y nos introduce en el misterio de la iglesia. Porque el único modo que tenemos para conocer a Jesús desde que Él se fue es por medio de la iglesia, por medio de rostros concretos, por medio de personas. Jesús se sigue haciendo presente hoy en medio de personas que se encuentran con Él, por medio de otras personas, y lo transmiten por medio de su persona. Y esto es una realidad también un poco complicada a nivel teológico, porque ¿quién puede conocer de un modo perfecto a Jesús? O mejor dicho, ¿quién puede revelar de un modo perfecto a Jesús? No existe una sola persona que pueda revelar toda la riqueza de Jesús, ni una sola comunidad que pueda hacerlo. Solo la totalidad de las personas pueden revelar el rostro de Jesús. Entonces, qué importante es ir descubriendo una riqueza eclesial mucho más amplia a lo mejor, ¿no? Porque no hay una realidad que la pueda agotar. Y antes de llegar al pasaje bíblico, les aviso, este podcast, si ya hemos dicho cosas muy disruptivas en las primeras 2 temporadas, agárrense. Vamos a hablar mucho de la iglesia, no solo de Primitiva y San Pablo, también la iglesia de hoy. Y el gran problema de transmisión y de revelar a Cristo es que muchas veces pasa a través de, pues sí, instrumentos muy pobres y estructuras aún más pobres, ¿no? Que a veces, muchas veces las creemos para incluir a gente, pero acaban excluyendo gente por medio del lenguaje, tradiciones, prácticas. Qué chance en este episodio, en este podcast, iremos limpiando,
quitando un poco de polvo para descubrir que ojalá a través de esas cosas encontramos al único importante en esta vida, que es el Yeshua, Jesús. Yeshua. Hay una cosa que él dijo desde esa última cena y lo repitió varias veces. Les conviene que yo me vaya. Uh-huh. ¿Por qué? Porque enviaré el Espíritu Santo. Exacto. Un Espíritu Santo que hará rica mi presencia por medio de ustedes, ¿no? Uh-huh. Les conviene que me vaya. Sí. Y esto nos cuesta mucho entender. Que nos haya convenido que se fuera. Y también lo que repetimos mucho en esta última cena, dice, yo he preparado muchas moradas, ¿no? En la casa de mi padre. Y también hay espacio para todos. Y no solo eso, muchas veces queremos empujar las puertas de la iglesia hacia afuera, pero entre más empujamos hacia adentro, hacia nuestro corazón, veremos la espaciosidad de nuestro corazón, el corazón de la iglesia. Entonces hay que empujar adentro las escrituras de la iglesia primitiva y sobre todo este corazón de Jesús que dice, en mi corazón, en mi iglesia hay mucho espacio. Amen. My brother. My brother. Y arrancamos corriendo, pero ni modo. My brother. No ganas el maratón así nomás trotando. Y vamos a ver, y ahorita ya pasamos al pasaje del día de hoy, pero vamos a ver cómo desde los inicios se ha vivido una tensión que hasta la fecha venimos arrastrando. Esa tensión entre la universalidad del mensaje de Jesús. Él fue clarísimo en decir, todos entran, a todos quiero, hay espacio para todos en la casa de mi padre. Y esa tensión a veces también religiosa de querer controlar todos. Desde los inicios, vamos a ver las primeras batallas desde el inicio entre Pedro, Pablo, los apóstoles, cuántos sí, que si nos circuncidamos, solo Jerusalén. Solo Jerusalén, el templo. El templo, o sea, en cuanto Cristo se fue, el hombre intentó regresar antes de Jesús. Uh-huh. Volver a poner cosas, volver a poner códigos, volver a poner estructuras. Exacto. Y vamos a ir viendo cómo en cierta manera las estructuras son vitales, porque el hombre necesita estructuras. Siempre una tensión entre la libertad del espíritu y la estructura del hombre, ¿no? Que creo que se va a ir desarrollando durante todos estos episodios. Vamos al pasaje, Pues sin más, vamos al pasaje. Todo tuyo. Vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. Saquen sus Biblias, desempólvenlas y vamos a leer juntos. Estimado Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Vamos. Lo que te digo. Ahí nomás a Lucas. Ahí vamos, una disculpa. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma de mi Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo cubrió de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. And this is the word of the Lord. Amen, Reverend. ¡Wow! ¿Qué tal, Empezamos sabroso. Un buen arranque ahí. ¿Qué hacen ahí ustedes, Galileos? Ya. ¿Cómo nos gusta estar quietos? ¿Qué hacen ahí? Ya pongan, salgan. Sí. Regresen, Espíritu Santo. Let's get to work. Let's get to work. Bueno, tenemos en el Let's get down to business. Okay. Tenemos, como siempre en este episodio, por igual somos hombres de estructura. Sí. Pero igual. 3 puntos como siempre. 3 puntos como siempre, ¿no? Entonces, la iglesia joven, la iglesia primitiva, porque este episodio sobre todo es para introducir todo lo que vamos a hacer en estos 50 episodios sobre los Hechos de los Apóstoles y San Pablo. Tenemos la iglesia joven, ¿qué es la iglesia? ¿No? Varias características importantes. Luego vamos a un retrato rápido de San Pablo, porque vamos a estar hartos de San Pablo en un rato. Uh-huh. Y luego el estrella
the star of the show, el Espíritu Santo. Entonces, me encantaría empezar con la iglesia joven. Sé que es un tema que le apasiona mucho aquí a don Gustavo. Pero vemos, obviamente, la gran confusión. O sea, Jesús no dejó ningún manual, ni un set de instrucciones. Nada, no dejó. Vayan y bautizan, dijo, ¿no? Yeah. Entonces, ellos tienen que aprender como, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Entonces, vemos luego este empuje de formar una comunidad. Jesús, lo que siempre, como les enseñó, es nadie se salva solo. Y la comunidad es el gran modo de revelación de mi Padre, decir que juntos los voy a llevar en mi cuerpo al destino final. Sí, y aunque al inicio no había mucha estructura, creo que hubo al menos 4 elementos que se fueron desarrollando desde el inicio, que podemos ver en Hechos de los Apóstoles, de esta iglesia joven, y que respondían un poco al modo en que Jesús vivió. O sea, como decimos, no tenían todo claro, pero sí había ciertas pautas, al menos 4 que eran esenciales y que se mencionan ya en textos desde los primeros siglos, ¿no? Por ejemplo, la Didaché, que es un texto conocido. San Ignacio. De San Ignacio, de los primeros, bueno, San Ignacio de Antioquía. El texto dice Didaché, no sabemos quién lo escribió, pero son textos muy antiguos que ya revelan un cierto modo de comportarse de la comunidad. Y hay al menos 4 experiencias que sí eran, pues estuvieron presentes desde el inicio, ¿no? Una era el tema de la Eucaristía, ¿no? O sea, Jesús fue muy claro en esa última cena cuando dijo, hagan esto en memoria mía, ¿no? El modo común para los cristianos en los primeros siglos que era, pues, reunirse y partir el pan juntos. Así como Jesús le encantaba comer y tomar con sus amigos, esto se les quedó bien, dejó claro bien eso, grabado, sí. ¿no? Se reunían posiblemente el domingo y juntos en alguna casa, porque todo el tema de estructuras, templos y todo eso no existía. O sea, eso fue una cosa posterior a Constantino, ¿no? Durante 300 años el cristianismo, pues, ni siquiera les llamaban cristianos, de hecho. Se les conocía como el camino. El camino. El camino. ¿Qué camino? Pues el que iban ahí haciendo. Son camino de vida. Vida y vida en abundancia, ¿no? Y al centro estaba la comunidad. Y sí hay textos desde los primeros siglos que hablan de esta comunidad que se reunía a partir del pan. Lo que también hay que considerar muy importante, vamos a ver mucho en estos episodios, que ellos mismos no tenían claro qué era la iglesia, ¿no? Inclusive los romanos consideraban, vamos a ver los problemas que se causó cuando Pablo iba a Filipo o a otros lugares. Muchos pensaron que eran judíos ateos, ¿no? Que judíos que creían en otra cosa, ¿no? Y yo creo que también ellos tenían que ir agarrando poco a poco bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, la pregunta ¿quiénes somos? Hoy en día también nos pregunta mucho. Y creo que no es la pregunta tan esencial hoy en día de identidad, de que quiénes somos como iglesia o como grupo carismático, sino si somos unidos, vivimos en comunidad, la Eucaristía, y si vivimos como Jesús. O sea, muchas veces queremos definirnos, ¿no? Porque yo pertenezco a tal parroquia de San Agustín, aquí de lo que sea, ¿no? O a tal movimiento, o tal carisma, ¿no? Entonces muchas veces como nos aferramos tanto a esto y perdemos la esencia de qué es ser cristiano, qué es seguir a Jesús. Justo yo creo que la distinción esencial es que aunque en estos primeros siglos vemos que si les hubiéramos preguntado quiénes son ustedes, a lo mejor no sabrían contestar, pero sabían muy bien a quién seguían. Exacto. ¿No? A veces no sabemos muy bien quiénes somos en el sentido de que no podemos quizás encasillar, pero sí tenemos que tener claro a quién seguimos. Y los cristianos lo tenían clarísimo en los primeros siglos. Pues no sabemos qué somos, pero seguimos a Jesús. Este Jesús que murió y resucitó, ¿no? Tenemos en primer lugar, también que conecta muy bien con ese punto de yo no sigo a Jesús solo, ¿no? Tenemos la unidad y comunidad de la iglesia como primera característica que permite, que es como la base, el cimiento donde va a caer el Espíritu Santo, ¿no? Vemos en los primeros momentos cuando, por ejemplo, Tomás no estaba y Jesús está preocupado. ¿Dónde estaba Tomás? ¿No? Claro, todos están enojados porque Jesús murió y que abandonó y dónde está. Pero ya cuando todos están unidos, toda la comunidad, es ahí como que el humus donde va a caer el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces yo creo que hoy en día los cristianos damos tan mal testimonio de las divisiones que hay entre nosotros, porque el Espíritu es que vivifica y une el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vemos ese famoso pasaje, ¿no? De que eran de un solo corazón, de un solo mente, no uniformes, pero sí tenían unión. Cada uno seguro que era carismático, hacía lo que quería, pero la mesa los unía, la Eucaristía los unía. Y de hecho vamos a ir viendo cómo los apóstoles, al dividirse en la iglesia primitiva, pues cada uno va adquiriendo su propio modo de entender. No era todo igual ni homogéneo, ¿no? Cada obispo, cada apóstol,
pues iba fundando comunidades y a la escucha del Espíritu, ¿no? Otra característica común desde el inicio, pues era obviamente la misión que manda Jesús, vayan y bauticen, pero después que esta misión viene acompañada de signos. Lo vemos ya desde el inicio como Pedro, no traigo ni oro ni plata, te doy lo que tengo, levántate. Y se levantó. Sí. Y resucitó una niña después y no sé qué tal. O sea, signos que acompañan la presencia de Dios en medio de la comunidad. A lo mejor no tenían doctrinas, oye, pues no sé qué decirte, no hemos hecho dogmas, no tenemos nada, pero pues Jesús hacía esto, así que pues, levántate. Sí. Jesús incluía a la gente, así que vente. Exacto, sí. Era en ese sentido muy sencillo, pero venían estos signos acompañados, ¿no? Exacto. Signos que a veces también hoy en cierta medida se extrañan cuando buscamos solamente formulaciones dogmáticas de un Jesús y para entenderlo de una manera racional y saber por dónde moverme, y descuidamos la parte carismática de los signos, ¿no? Exacto. Parte de la misión de la iglesia, no solo se manifiesta en la predicación, ¿no? De que pues vas al domingo y recibes, ¿no? Muchas veces. O estaba en misa el domingo pasado, ¿no? Y éramos como 400 personas en una iglesia. Y el coro estaba contando gloria, gloria, esas cosas, ¿no? Gloria, Señor. Exacto, ¿no? En el cielo. Y nadie del pueblo como que estaba cantando porque no conocían la versión que sacaron al último momento y todo eso. Y está bien, o sea, el coro cantaba bonito, perdón por la gente que canta en el coro, ¿no? Pero vi una iglesia apagada, o sea, todo el mundo debería estar como cantando con el coro, ¿no? Como que yo estoy de pie con brazos cruzados escuchando un coro cantar. Pasivo. Muy pasivo, ¿no? Vemos la iglesia muy en esa tensión de yo no solo voy a predicar con las palabras, pues no tenían el credo en aquella época. Entonces vamos a ver, pues vamos a repetir las palabras que dijo Jesús, vamos a más o menos ir formulando cosas, pero sobre todo más allá de la predicación, esos signos, esa misión de continuamente salir del cenáculo, continuamente salir de Jerusalén, y tenemos esas ondas de querer, como siempre, definir, y el Espíritu Santo en esas épocas llegaba y dice, no, sálganse, a veces persecuciones, a veces San Pablo llegaba y decía, no es así, a veces el mismo Espíritu agarraba a Filipo y dijo, bueno, vas para allá, y hablas con tal persona que va a Egipto, como que esos movimientos que siempre nos sacan de querer encajar el mensaje de Jesús. Sí, durante 300 años el credo se vivió y después se escribió. Exacto. Y ya escrito, nadie entiende qué estamos diciendo. Yo a veces también, así como el coro, yo a veces hoy me pregunto en las misas el domingo, llega el credo y Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. Dices, ¿qué estoy diciendo? No digo, pues un chorro de dogmas, pero no sabemos ni qué estamos diciendo a veces. Pues durante estos años se vivía, ¿no? Porque las palabras que dices, las palabras que no vives, no tienen sentido. No tienen sentido, no significan nada. Exacto. La última estructura, quizá, bueno, últimas dos, y pasamos a San Pablo. Sí. El tema de la caridad, del amor. Sí. Si algo tenían claro, y de hecho se dice, ¿no? También en Hechos de los Apóstoles, los conocían por cómo se amaban. ¿No? Este grupo desde el inicio con con ese acento radical en la inclusión, en el amor, ¿no? Miren cómo se aman, miren cómo comparten los bienes entre ellos, cómo ponen todo en común. Este aspecto de caridad que ha tenido altas y bajas en la iglesia, pero que siento que fue un signo demasiado fuerte en el inicio del cristianismo y que quizá hemos perdido ahora, ¿no? Sí, caray. Yo me pregunto hoy, la gente que va a misa el domingo, ¿podría decir, si tú traes a alguien que nunca ha ido, wow, miren cómo se aman? O a lo mejor dicen, wow, miren cómo responden todos juntitos. Ciertas fórmulas. Lo mismo para ciertas comunidades, ¿no? Hoy nos distinguimos por cómo nos amamos y cómo nos tratamos, o por cuánto sabemos y cuántos dogmas conocemos. Sí. Y una cierta estructura desde el inicio también podemos ver en la distribución de ministerios, ¿no? Ya desde el inicio. Sí, vamos a contemplar los diáconos, por ejemplo, en algún episodio. Exacto, vamos a hablar de ya en concreto los ministerios, pero desde el inicio empieza a haber una cierta estructura porque al haber tantas necesidades, pues se distribuye también por medio de la individualidad. Oye, pues tú eres bueno para hablar, pues habla de Jesús. Tú eres bueno para cocinar, pues cocina. Tú eres bueno para hablar con los pobres, ve con los pobres. Y empieza una cierta estructura a la luz de los dones personales. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en la iglesia, la belleza de la iglesia es el conjunto de los dones individuales puestos al servicio de la comunidad. Totalmente. Entonces, no se trataba de apagar la individualidad y de sofocarla en un colectivo, sino de potenciarla para que la comunidad fuera más
más completa. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Vamos al segundo punto, San Pablo. ¿Quién era este San Pablo del que vamos a hablar? Sí, hasta la saciedad. Calculé, creo que hay 34 episodios sobre sus viajes, sus cartas y todo eso, entonces creo que es una figura muy enigmática. Tenemos la imagen de San Pablo como el gran apóstol, pero creo que vemos, y intitulé esa parte, Pablo entre luces y sombras. Es una figura complicada, alguien obviamente que perseguía mucho a los cristianos desde el inicio. De lo que sabemos, nunca conoció a Jesús directamente, estaba siempre en Tarso en un momento, pero ya cuando se estaba creciendo, esa comunidad es el camino, baja para checar, ¿no? Siempre llegan las figuras religiosas para checar cuando hay algo nuevo, cuando hay algo como que no les gusta. Y entonces, un fariseo súper educado, hablaba griego, latín, y obviamente hebreo y arameo, alguien súper preparado, conocía la ley, mejor que... Pues sí, era discípulo del Gamaliel. El Gamaliel. Del tribu de Benjamín. Tremendo Exacto. Un maestro rabino muy conocido. De hecho, es interesante que es del tribu de Benjamín, el hijo más chiquito, ¿no? Él siempre decía, ¿no? Yo soy como que el último que llegó al equipo. A le encantaba andar diciendo eso, pero sí, luego opinaba como si fuera el primero. Soy el último, pero voy a hablar como si fuera el único. Exacto. Rápidamente, porque ya no queremos robarle mucho tiempo, tenemos los grandes momentos de su vida que vamos a contemplar, ¿no? En Hechos 7, cuando contempla la muerte de Esteban, ¿no? Él, en su puesto de honor, está presenciando como en su puesto de yo estoy justificado, una justificación de que yo soy santo y que yo soy religioso. Eso es un amparo para esconderse detrás de este amparo de sus inseguridades, de que porque estos tienen algo que chance podría ser verdad, y cuánto nos espanta eso. Entonces vemos que él prefiere matar a quien amenaza su seguridad en vez de preguntar, ¿no? Tenemos también a Pablo en el camino a Damasco. Muchos de nosotros hemos caminado a Damasco, y ojalá también ese podcast camine con nosotros hacia tu Damasco, para que entiendas que Jesús va a aparecer en gran luz, para iluminar y decir que sin regañar, sin recelos inclusive, pero ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué no entiendes? Yo creo que pudiéramos entender toda la figura de San Pablo resumida en ese proceso que iremos viendo poco a poco, de la necesidad de justificarse a sí mismo y el proceso de reconocerse justificado por el amor. Eso es San Pablo. Eso es. Y al final es la historia de muchos de nosotros, ¿no? La primera carta de San Juan tiene para mí una de las mejores citas de la Biblia. Es: el amor no consiste en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Eso es San Pablo. Exacto. Su camino de reconocer que no es Él, sus méritos y su vivencia de la ley, sino recibir el amor gratuito de un Dios, ¿no? Sí. Ese va a ser todo su proceso. Y es todo el proceso de purificación que le llevó a su conversión. Después que fue necesario un momento de silencio largo, se fue al desierto. 13 años. A veces imaginamos que San Pablo empezó a predicar a los 2 días después de ese encuentro y fundó la iglesia. No es cierto. Se fue al desierto por mucho tiempo. Confundido, posiblemente muchas lágrimas, mucha confusión, porque te cambia toda tu existencia conocer a Jesús. Exacto. Te remueve todo, ¿no? Sí. Y cómo eso lo lleva en su camino a persecuciones. Persecuciones no de gente externa, sino del lugar donde procedía. A San Pablo lo persiguen los mismos de los que él pertenecía, ¿no? Los demás fariseos. Y es que muchas veces la persecución, cuando empiezas a conocer a ese Jesús libre, viene de la estructura que lo sofocó. Voy a añadir también un punto ahí. Vamos a ver en muchas de las ciudades que lo echan, sí, son los fariseos o los judíos, pero quienes también complican mucho su ministerio, vamos a ver, son los judaizantes, se llaman, los que eran judíos y se convirtieron al cristianismo, y quieren todavía aplicarles, hacer la circuncisión, la Torah y todo eso a los cristianos, ¿no? Yo entro a la comunidad y ellos tienen que vivir como yo vivía antes. Y así no funciona, papá. No, papá. Entonces, tenemos de muchas frentes, y también su vida personal. San Pablo habla mucho también de su interior y también sus batallas personales. Tenemos una figura muy compleja, pero rica en todo eso. Entonces, y el último punto, y el protagonista principal de todos estos episodios... Eres tú. La Rúa. La Rúa. La Rúa. El Espíritu. El Espíritu Santo. Kadosh. The Great Spirit. The Great Spirit. Kabod, yes. El poder y la gloria. Exacto, bueno, muy bien. El Espíritu Santo que desde el inicio estuvo presente. Sí. Jesús envía ese Espíritu Santo. Vamos a hablar en el siguiente episodio ya más concreto en Pentecostés.
pero como desde los inicios el Espíritu Santo estuvo soplando, estuvo dirigiendo, estuvo guiando, al punto que pues todos estos libros también, que vienen, son posteriores, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que vamos a estar hablando, pues no se escribió hasta después del 70 posiblemente. Así es. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque la destrucción del templo, que fue por ahí en el año 70, no se menciona. Hubiera sido un dato bastante relevante para mencionarlo. Esencial. Y entonces, pues bueno, sabemos que vino después y que es el Espíritu Santo que va plasmando de algún modo esta primera comunidad cristiana. Y que estará presente y será el protagonista de todo lo que sigue. Exacto, sí. Y el Espíritu vemos en muchos momentos de los hechos que impide y empuja, ¿no? Muchas veces pensamos que muchas obras apostólicas somos nosotros. El Espíritu de Dios es quien realmente ensancha horizontes en nuestros corazones. Muchas veces pensamos, siempre como decíamos en los otros episodios, pensamos en migajas cuando el Espíritu Santo está diciendo, no, quiero panes, quiero saciar, quiero plenitud. Y tenemos como motor y consolador, porque pues tenemos muchos momentos de rotura personal de Pablo, de los apóstoles, donde dicen esto. Me remito otra vez al texto que leímos al inicio del Jesús vivo. No, de Jesús vivo. Que Jesús... yo, my brother, me perdón. lo robaste. Perdón. El Espíritu está soplando aquí. No más lo voy a mencionar y tú remates la idea. A ti que me escuchas, tú la gente, que estos episodios sean camino del Jesús vivo, ¿no? De Jesús que llega, donde tú no le metes en una caja, donde Él llega y desencaja todo lo que tú traes, tus inseguridades, tus conceptos de la iglesia, de ti mismo, donde realmente puedes decir, Jesús está vivo en mí hoy, y también quiere que yo sea un miembro vivo de su iglesia, porque sin eso la verdad no podemos seguir creciendo y caminando juntos. Correcto. Simplemente iba a citar lo mismo, brother. En este texto que leímos dice, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Uh-huh. Los cristianos no adoramos un cadáver. Sí. Los cristianos de los primeros siglos adoraban una tumba vacía. Ellos se emocionaron con el hecho de un Jesús vivo. Uh-huh. Y hemos hecho tantas veces un esfuerzo por volver a matarlo, por alabar un cadáver, por centrarnos tanto en la sangre, en el sacrificio, que olvidamos la vida. Jesús vino a vivir, no a morir. Y fueron los que no soportaron la vida, los que lo mataron, como hemos dicho. Amen. Jesús está vivo, te quiere vivo. Why don't you say a prayer, my brother? I'm going to give you a prayer. Y ahorita que estamos, el siguiente episodio es el mero Pentecostés. El mero. Vamos a tener una alabanza. Yeshua. Jireh Elohim. Entonces estamos a la espera de la promesa. Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Espíritu Santo, promesa del Padre. Ven y llena nuestros corazones con el poder que nos otorgas en Pentecostés. Así como acompañaste a los apóstoles en su misión, guíanos. Acompáñanos a Damasco, a Jerusalén, a Roma, a la Ciudad de México, a donde vayas hoy, para que seamos testigos valientes de tu amor y la resurrección, esa tumba vacía de Jesús. Ayúdanos a esperar con fe y vivir con la certeza de que estás con nosotros. And everybody said amen. Amen. Ahí está, my brother. Nos vemos en el siguiente. Grande. Gracias. Adopo. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.